Diego Ramírez pateó con furia a la lince preñada, sintiendo la satisfacción cruel de dominar a una criatura indefensa. Segundos después, 4 linces salvajes emergieron del bosque y lo rodearon, sin intención de dejarlo escapar con vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las vastas tierras del norte de España, donde los Pirineos se alzan como guardianes silenciosos entre la civilización y lo salvaje, existe un equilibrio tan delicado como antiguo. Es un mundo donde la naturaleza dicta sus propias leyes, donde cada criatura conoce su lugar en la cadena de supervivencia, y donde los humanos a veces olvidan que no son los únicos dueños de la tierra. Lo que comenzó como un día ordinario en un pequeño pueblo de montaña estaba a punto de convertirse en un evento que sacudiría a toda una comunidad y revelaría la verdadera naturaleza tanto de los animales salvajes como de los hombres que pretenden dominarlos. El sol apenas había comenzado su ascenso sobre las cumbres nevadas cuando Diego Ramírez, un hombre de 42 años con reputación de cazador furtivo y temperamento violento, decidió inspeccionar sus trampas ilegales en el bosque. Diego era conocido en el pueblo de Torla no por virtudes, sino por su desprecio hacia las leyes de protección ambiental y su actitud arrogante hacia cualquiera que osara contradecirlo. Alto y corpulento, con manos curtidas por años de trabajo rudo y una mirada que raramente mostraba compasión, Diego representaba todo lo que estaba mal en la relación entre humanos y naturaleza. Su camioneta destartalada crujía sobre el camino de tierra mientras se adentraba en territorio prohibido, ignorando completamente las señales que advertían sobre el área protegida de conservación del lince ibérico. El lince ibérico, uno de los felinos más amenazados del planeta, había comenzado una lenta pero esperanzadora recuperación en estas montañas gracias a décadas de esfuerzos de conservación. Cada animal era precioso, cada nacimiento una victoria contra la extinción. Pero para hombres como Diego, estas criaturas no eran más que competencia por las presas que él consideraba suyas por derecho. Lo que Diego no sabía mientras avanzaba por el bosque esa mañana era que estaba a punto de encontrarse con algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una familia de linces y la conciencia de una comunidad entera. Luna, una hembra de lince ibérico de 5 años, había encontrado refugio en una zona rocosa del bosque, escondida entre antiguos pinos y arbustos densos. Su pelaje moteado, diseñado por la naturaleza para camuflarse perfectamente en el entorno mediterráneo, brillaba bajo los primeros rayos del sol matutino, pero Luna no estaba sola ni estaba en su mejor momento. Su vientre hinchado revelaba el secreto que llevaba dentro, 2 cachorros que nacerían en cuestión de días. Había estado buscando el lugar perfecto para establecer su madriguera, un sitio seguro donde pudiera dar a luz, lejos de depredadores y peligros. Su pareja, un macho robusto al que los guardabosques habían llamado Sombra por su habilidad para moverse sin ser detectado, había estado cazando cerca, trayendo presas pequeñas para mantener a Luna alimentada durante estos días críticos. Esa mañana, Luna había salido brevemente de su refugio temporal para beber agua de un arroyo cercano. El embarazo la hacía más vulnerable, más lenta en sus movimientos, y su instinto normalmente agudo estaba centrado en proteger a los cachorros que crecían dentro de ella. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando escuchó el rugido de un motor acercándose. Su cuerpo se tensó instantáneamente, sus orejas puntiagudas girando hacia el sonido amenazante. Luna sabía que los humanos significaban peligro, especialmente aquellos que se aventuraban en las partes más profundas del bosque. Con movimientos cuidadosos pero urgentes, comenzó a retirarse hacia la espesura, pero su condición la ralentizaba más de lo que hubiera deseado. Diego,
Había detenido su vehículo cerca de donde había colocado varias trampas ilegales la semana anterior. Bajó con su rifle al hombro, silbando despreocupadamente mientras caminaba por el sendero. Sus botas pesadas aplastaban ramas secas y hojas, anunciando su presencia a cualquier criatura con oídos para escuchar. Había revisado 2 trampas vacías cuando vio algo que llamó su atención, un destello de movimiento entre los arbustos. Su primer pensamiento fue que había capturado algo grande, quizás un jabalí joven o un corzo. Con una sonrisa cruel formándose en sus labios, se acercó rápidamente, apartando las ramas con violencia innecesaria. Lo que encontró lo tomó por sorpresa. Allí, intentando esconderse detrás de una roca pero claramente visible, estaba Luna. Los ojos dorados del lince lo miraron con una mezcla de miedo y desafío, su cuerpo instintivamente protegiéndose en una postura defensiva. Diego reconoció inmediatamente lo que era: un lince ibérico, una de esas malditas criaturas protegidas que, según él, solo servían para complicar la vida de la gente trabajadora como él. Pero había algo más, el vientre obviamente preñado de la hembra, una señal de que no solo estaba ante un animal protegido, sino ante una futura madre. Para cualquier persona con un mínimo de compasión o comprensión de la naturaleza, este habría sido un momento de asombro y respeto. Ver a un lince ibérico en estado salvaje era un privilegio. Presenciar a una hembra preñada era prácticamente un milagro. Pero Diego Ramírez no era esa clase de persona. En su mente retorcida, ver al lince despertó no admiración sino rabia. Rabia por todas las veces que las autoridades lo habían multado por cazar ilegalmente. Rabia por las restricciones que le impedían hacer lo que quisiera en lo que él consideraba su territorio. Rabia simplemente por existir en un mundo que valoraba más a un animal que a sus propios deseos. «Con que aquí es donde te escondes», murmuró Diego con voz cargada de malicia mientras se acercaba lentamente. Luna retrocedió tanto como pudo, pero las rocas detrás de ella le impedían escapar. Sus garras se extendieron instintivamente. Sus colmillos quedaron al descubierto en una advertencia silenciosa, pero Diego, envalentonado por su tamaño y por la ventaja que creía tener, no se detuvo. «Vamos a ver qué tan feroz eres realmente», dijo, y entonces hizo algo imperdonable. Con un movimiento rápido y brutal, Diego lanzó una patada directa al costado de Luna. El impacto fue devastador. La lince, ya debilitada por su embarazo avanzado y sin espacio para esquivar, recibió el golpe con un gemido agudo que resonó en el bosque silencioso. Su cuerpo se retorció por el dolor mientras caía de lado, sus patas temblando mientras intentaba levantarse. Diego rió con crueldad, una risa que no contenía ni una pizca de humanidad. «Eso es lo que se merecen las alimañas como tú», escupió, preparándose para darle otra patada a la indefensa criatura. Pero algo extraordinario sucedió en ese preciso momento. Desde la espesura del bosque, un rugido bajo y amenazante cortó el aire como un cuchillo. Diego se congeló, su pie suspendido en el aire mientras su cerebro procesaba el nuevo sonido. De entre los árboles emergió Sombra, el macho de Luna, su pelaje erizado y sus ojos dorados ardiendo con una furia primitiva que ningún humano debería despertar en un depredador salvaje. El lince macho era más grande que Luna, sus músculos definidos bajo su pelaje moteado, y en ese momento representaba todo lo que la naturaleza podía invocar cuando uno de los suyos era amenazado. Diego dio un paso atrás instintivamente, su mano moviéndose hacia el rifle que colgaba de su hombro. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, 3 formas más surgieron del bosque. Eran los cachorros de la camada anterior de Luna y Sombra, ahora jóvenes de casi 1 año, lo suficientemente grandes como para ser peligrosos, pero aún bajo la protección de sus padres. Los 3 jóvenes linces
Se posicionaron en semicírculo alrededor de Diego, sus posturas tensas y listas para atacar. Lo que debería haber sido un encuentro simple entre un hombre armado y un animal indefenso se había transformado en algo completamente diferente. Diego Ramírez, el cazador furtivo que había intimidado a innumerables criaturas, de repente se encontró rodeado por una familia de linces que no tenía intención de dejarlo escapar sin consecuencias. El corazón de Diego comenzó a latir con fuerza mientras evaluaba su situación. Estaba rodeado por 4 linces adultos o casi adultos, todos mostrando signos claros de agresión. Sombra avanzó un paso, sus labios retrocediendo para revelar colmillos afilados diseñados para desgarrar carne. Los cachorros se movieron en sincronía con su padre, cerrando el círculo. Diego intentó alcanzar su rifle de nuevo, pero el movimiento provocó un siseo colectivo de los linces que hizo que su sangre se helara. Estos no eran animales asustados huyendo de un depredador superior. Estos eran padres protegiendo a su familia, y en ese momento, Diego comprendió algo que nunca había considerado antes, que él era el intruso, el villano en esta historia. Luna, a pesar del dolor que recorría su cuerpo desde donde Diego la había pateado, logró ponerse de pie temblorosamente. Su instinto maternal la impulsaba a moverse, a proteger a los cachorros no nacidos que llevaba dentro. Se tambaleó hacia donde estaban sus cachorros mayores, posicionándose detrás de ellos mientras Sombra mantenía su posición dominante frente al humano. La familia estaba unida, una muestra perfecta de lo que la naturaleza había perfeccionado durante millones de años: la protección colectiva, el instinto de supervivencia, la voluntad de defender a los más vulnerables sin importar el costo. «Aléjense», dijo Diego con voz temblorosa, intentando sonar autoritario pero fallando miserablemente. «Solo eres un maldito gato, aléjate o disparo». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba mintiendo. Había 4 linces rodeándolo, y aunque pudiera disparar a uno, los otros lo alcanzarían antes de que pudiera recargar. Sombra pareció comprender la debilidad en la voz del humano, porque avanzó otro paso, sus músculos tensos como resortes listos para liberarse. Fue entonces cuando Diego cometió su segundo error fatal. En un momento de pánico, lanzó una piedra que había recogido del suelo directamente hacia Sombra. La roca golpeó al lince en el hombro, un golpe doloroso pero no incapacitante. Sin embargo, fue suficiente. Sombra saltó hacia adelante con una velocidad que Diego no creyó posible, sus garras extendidas y sus mandíbulas abiertas. Diego gritó y cayó hacia atrás, sus manos levantándose instintivamente para proteger su cara. Sintió el peso del lince sobre él, las garras rasgando su chaqueta gruesa, el aliento caliente del animal en su rostro. Pero Sombra no estaba tratando de matar. Si hubiera querido hacerlo, Diego estaría muerto en segundos. En cambio, el lince estaba enviando un mensaje, uno que incluso el más obtuso de los humanos podría entender. Este es nuestro territorio, esta es nuestra familia, y no toleraremos más agresión. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, Sombra retrocedió, dejando a Diego tendido en el suelo, jadeando y aterrorizado. Su chaqueta estaba destrozada, tenía arañazos superficiales en los brazos, pero estaba vivo, algo que reconocía como un regalo que no merecía. Los 3 cachorros mayores se acercaron entonces, rodeando a Diego mientras permanecía en el suelo. No atacaron, pero sus presencias eran suficientemente intimidantes. Podían sentir su miedo, olerlo emanando de sus poros. Diego intentó arrastrarse hacia atrás, pero cada movimiento que hacía provocaba un siseo de advertencia de uno de los linces. Estaba atrapado, completamente a merced de criaturas que había despreciado toda su vida.
Los minutos pasaron como horas mientras Diego permanecía inmóvil en el suelo del bosque, rodeado por la familia de linces. Su respiración era entrecortada, su corazón latía con tal fuerza que estaba seguro de que los animales podían escucharlo. Sombra se había retirado junto a Luna, quien ahora yacía de costado, claramente sufriendo. El macho lamía suavemente la cabeza de su pareja, un gesto de ternura que contrastaba dramáticamente con la ferocidad que había mostrado momentos antes. Los 3 cachorros mayores mantenían su vigilia sobre Diego, sus ojos dorados nunca apartándose del humano caído, como guardias silenciosos, esperando cualquier señal de agresión renovada. Diego intentó pensar con claridad a través de su pánico. Su rifle estaba a solo unos metros de distancia. Había caído durante el ataque de Sombra, pero sabía que cualquier intento de alcanzarlo resultaría en un final violento. Estos animales habían demostrado una coordinación y una inteligencia que él nunca había presenciado en su vida. No eran las criaturas estúpidas y predecibles que había imaginado. Eran una unidad familiar cohesionada, capaz de estrategia y comunicación silenciosa, que rivalizaba con cualquier manada de lobos que hubiera encontrado en sus años de caza furtiva. Mientras yacía allí, algo comenzó a cambiar en la mente de Diego. Por primera vez en su vida adulta, se encontró contemplando las consecuencias de sus acciones. Había pateado a una hembra preñada, un acto de crueldad tan puro que ni siquiera él podía justificarlo con sus habituales racionalizaciones sobre el control de depredadores o los derechos de los cazadores. Había atacado a lo más vulnerable de la naturaleza y ahora la naturaleza le estaba mostrando exactamente lo que pensaba al respecto. Los linces no lo estaban matando, y Diego comenzó a comprender que esto era deliberado. Estaban enviándole un mensaje, enseñándole una lección que ningún humano le había podido enseñar en 42 años de vida. El sol continuaba su ascenso en el cielo, los rayos de luz filtrándose a través del dosel de pinos y creando patrones danzantes en el suelo del bosque. Diego podía escuchar el sonido distante de pájaros cantando, ajenos al drama que se desarrollaba debajo de ellos. En cualquier otro día, estos habrían sido los sonidos que ignoraba mientras verificaba sus trampas y planeaba su próxima caza ilegal. Pero hoy, cada sonido parecía magnificado. Cada detalle del bosque cobraba una claridad que nunca había experimentado. Era como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos, ojos que finalmente reconocían que él no era el centro del universo. Luna emitió un gemido suave de dolor, y Diego sintió algo que no esperaba sentir. Culpa genuina, profunda y punzante. Miró hacia la lince preñada, su vientre hinchado moviéndose con cada respiración laboriosa, y por primera vez en décadas sintió lágrimas picándole los ojos. ¿Qué había hecho? Esta criatura magnífica, esta futura madre que solo buscaba un lugar seguro para dar a luz, había sido atacada por él sin provocación, sin razón más allá de su propio odio irracional y su desprecio por las leyes que protegían a estas especies en peligro. Sombra levantó la cabeza de Luna y miró directamente a Diego. En esos ojos dorados, Diego no vio la furia ciega de un animal salvaje. Vio algo más complejo, una inteligencia que evaluaba, que juzgaba, que decidía. Era una mirada que parecía penetrar directamente en el alma de Diego y encontrarla gravemente deficiente. El lince macho emitió un sonido bajo, algo entre un gruñido y un maullido, y los 3 cachorros respondieron inmediatamente. 2 de ellos se alejaron de Diego, moviéndose hacia donde sus padres descansaban. El tercero, una hembra joven con marcas particularmente distintivas en su rostro, permaneció vigilando al humano caído. Diego observó cómo la familia de linces interactuaba entre sí.
Los dos cachorros que se habían acercado a sus padres comenzaron a acicalarse mutuamente cerca de Luna, claramente intentando proporcionarle consuelo. Sombra se levantó y comenzó a caminar en círculos alrededor de su compañera, inspeccionando el área con sus sentidos agudos, asegurándose de que no hubiera más amenazas. Era un despliegue de comportamiento familiar tan complejo y cariñoso que rivalizaba con cualquier cosa que Diego hubiera visto en humanos. Estas no eran bestias sin sentido, eran seres con emociones, con vínculos, con amor por su familia. La revelación golpeó a Diego como un martillo. Durante toda su vida, había tratado a los animales salvajes como objetos, como obstáculos para sus planes o trofeos para presumir en el bar local. Nunca había considerado que tuvieran vidas interiores, que sintieran dolor y miedo y amor de la misma manera que él lo hacía. Había sido ciego voluntariamente, cerrando los ojos a la verdad, porque enfrentarla habría significado admitir que todo lo que había hecho durante décadas estaba mal. Pero ahora, acostado en el suelo del bosque con su chaqueta destrozada y su orgullo hecho pedazos, ya no podía negar la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. «Lo siento», susurró Diego, su voz apenas audible. Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos, una disculpa dirigida a animales que probablemente no podían entender el lenguaje humano, pero que quizás pudieran sentir la sinceridad detrás de las palabras. «Lo siento mucho», repitió, más fuerte esta vez, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas curtidas. La lince joven, que aún lo vigilaba, inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando estas palabras extrañas que salían del humano. Pasó otra media hora antes de que algo cambiara. Luna había logrado sentarse, aunque claramente cada movimiento le causaba dolor. Diego podía ver que respiraba con dificultad, y su preocupación por la salud de los cachorros no nacidos aumentó. Si había causado daño permanente con su patada brutal, si los cachorros morían o Luna sufría complicaciones en el parto, sería culpa suya y de nadie más. La idea era casi insoportable. Diego Ramírez, el hombre que había matado docenas de animales sin un segundo pensamiento, de repente se encontraba desesperado porque una familia de linces sobreviviera. Fue entonces cuando Sombra tomó una decisión. El macho se acercó lentamente a Diego, sus movimientos deliberados y cautelosos. Diego se tensó, preparándose para otro ataque, pero algo en la postura del lince era diferente esta vez. No había agresión en su lenguaje corporal, sino algo más parecido a la evaluación. Sombra se detuvo a menos de 1 metro de distancia, sus ojos dorados fijos en los de Diego. Durante un largo momento, hombre y animal se miraron directamente, y en ese intercambio silencioso, algo fundamental cambió entre ellos. Sombra giró la cabeza hacia Luna, luego miró de nuevo a Diego y repitió el gesto 2 veces más. Diego, cuyo cerebro aún funcionaba en modo de supervivencia, tardó un momento en comprender lo que el lince estaba tratando de comunicar. El animal estaba señalando a su compañera herida, mostrándole a Diego el daño que había causado. Pero había algo más en ese gesto, una especie de súplica que Diego nunca hubiera imaginado posible en un animal salvaje. Sombra estaba pidiéndole que ayudara, que hiciera algo para remediar el terrible error que había cometido. «Puedo intentar ayudar», dijo Diego con voz ronca, consciente de lo absurdo que sonaba hablar con un lince como si pudiera entenderlo. «Pero necesito que me dejen moverme, necesito acceso a mi camioneta. Tengo un botiquín de primeros auxilios». Sabía que las palabras en sí no significaban nada para el lince, pero esperaba que su tono de voz, calmado y conciliador, pudiera transmitir sus intenciones pacíficas. Sombra lo observó durante otro momento tenso, luego emitió un sonido corto y agudo.
La joven lince que había estado vigilando a Diego retrocedió varios pasos, abriendo un camino para que pudiera levantarse. Diego se movió lentamente, muy lentamente, cada músculo de su cuerpo tenso mientras esperaba que los linces cambiaran de opinión y atacaran nuevamente. Pero no lo hicieron. En cambio, lo observaron con atención mientras se ponía de pie, sus piernas temblorosas después de haber estado inmóvil durante tanto tiempo. Una vez de pie, Diego evaluó su situación. Su rifle seguía en el suelo, pero ya no le importaba. En este momento, esa arma representaba todo lo que estaba mal con su forma de vida anterior. Lentamente, muy deliberadamente, Diego se agachó y recogió el rifle, pero en lugar de apuntarlo hacia los linces, caminó hacia un árbol cercano y lo apoyó contra el tronco, lejos de donde estaban los animales. Fue un gesto simbólico, una rendición no solo de su arma, sino de su vieja forma de pensar. Los linces lo observaron con lo que solo podía describirse como sorpresa. Diego comenzó a caminar hacia donde había dejado su camioneta, moviéndose despacio y manteniendo las manos visibles. Los 3 cachorros mayores lo siguieron a distancia prudente, claramente designados como su escolta. Sombra permaneció junto a Luna, pero sus ojos nunca abandonaron la figura de Diego mientras se alejaba. El mensaje era claro. Tenía permiso para ir a buscar ayuda, pero estaba siendo vigilado, y cualquier movimiento sospechoso sería respondido con fuerza. El camino de regreso a su camioneta pareció interminable. Diego era consciente de cada sonido que hacía, cada rama que crujía bajo sus pies. Los 3 jóvenes linces lo seguían como sombras silenciosas, sus patas apenas haciendo ruido sobre el suelo del bosque. Cuando finalmente llegó a su vehículo, Diego abrió la puerta trasera con manos temblorosas y sacó su botiquín de primeros auxilios. También agarró una manta gruesa que guardaba para emergencias y una botella grande de agua. No estaba seguro de cómo exactamente iba a ayudar a una lince herida con estos suministros limitados, pero tenía que intentarlo. El regreso fue igual de tenso, pero esta vez Diego sentía algo diferente. Ya no era el miedo puro el que dominaba sus pensamientos, sino una determinación extraña de hacer algo bien por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegó de vuelta al claro donde Luna descansaba, encontró que la situación había empeorado. La lince estaba ahora acostada de lado nuevamente, su respiración más laboriosa, y Diego pudo ver manchas de sangre en el suelo debajo de ella. Su patada había causado más daño del que había pensado inicialmente, posiblemente daño interno, que podría ser fatal tanto para Luna como para sus cachorros no nacidos. Diego se arrodilló a varios metros de distancia, sin acercarse más sin permiso. Sombra lo observó intensamente, evaluando cada movimiento. Diego abrió el botiquín lentamente, mostrando su contenido como si estuviera negociando con un humano inteligente. «Tengo vendajes, antiséptico, analgésicos», dijo suavemente, su voz tomando un tono que nunca había usado antes, casi suplicante. «Pero no soy veterinario, no sé si puedo ayudarla realmente. Necesita atención profesional». La realización golpeó a Diego con fuerza. Necesitaba contactar a las autoridades, llamar a los guardabosques o al centro de rescate de fauna silvestre. Pero hacer eso significaría exponer sus actividades ilegales, admitir que había estado poniendo trampas en área protegida y, peor aún, confesar que había atacado a un lince ibérico en peligro de extinción. Las consecuencias legales serían severas: multas masivas, posible tiempo en prisión, la pérdida de cualquier licencia de caza que aún tuviera. Su reputación en el pueblo, ya cuestionable, quedaría completamente destruida, pero mientras miraba a Luna luchando por respirar, con su vientre hinchado albergando vida inocente que él había puesto en peligro, Diego supo que no había elección real.
Por primera vez en su vida adulta, algo más importante que su propio bienestar estaba en juego. Sacó su teléfono celular del bolsillo, sorprendido de encontrar que milagrosamente tenía señal en esta parte del bosque. Sus dedos temblaban mientras buscaba el número del servicio de emergencias de fauna silvestre, que irónicamente había guardado años atrás con la intención de reportar avistamientos falsos para enviar a los guardabosques en direcciones equivocadas. Antes de marcar, Diego miró a Sombra directamente a los ojos. «Voy a llamar para pedir ayuda», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Vendrán personas que saben cómo ayudarla, personas que pueden salvar a Luna y a sus bebés. Probablemente me arresten, pero ya no me importa. Ella necesita ayuda real». Presionó el botón de llamada y esperó, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba el timbre del otro lado. «Centro de Rescate de Fauna Silvestre de los Pirineos». «Buenos días», respondió una voz profesional pero cálida al otro lado de la línea. Era una mujer. Su tono sugería experiencia y calma, incluso ante emergencias. «Tengo una emergencia», dijo Diego rápidamente, las palabras saliendo a borbotones. «Hay una lince ibérica preñada gravemente herida en el bosque cerca del Valle de Ordesa. Necesita atención veterinaria inmediatamente o va a morir junto con sus cachorros». Hubo una pausa breve al otro lado, el tipo de silencio que sugiere que la persona está procesando información crítica y preparándose para actuar. «Señor, necesito que mantenga la calma y me proporcione información específica», respondió la mujer, su voz ahora más urgente pero controlada. «¿Dónde exactamente está usted? ¿Cómo resultó herida la lince? ¿Está usted en peligro?» Diego tragó saliva con dificultad, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre. «Estoy aproximadamente a 3 kilómetros al este de la entrada norte del parque, cerca del antiguo refugio de pastores», comenzó Diego. Luego respiró profundamente. «La lince está herida porque yo la pateé. Estaba poniendo trampas ilegales y la encontré. Está preñada y yo solo la ataqué sin razón. Ahora está sangrando y apenas puede respirar. Su familia, un macho adulto y 3 cachorros de una camada anterior, me rodearon y me impidieron escapar. Creo que están esperando que haga algo para ayudarla». El silencio del otro lado fue más largo esta vez. Diego podía imaginar la expresión de shock y disgusto en el rostro de la mujer al procesar su confesión. Finalmente ella habló, y para sorpresa de Diego, su voz no contenía el juicio mordaz que esperaba, sino una urgencia profesional que ponía a la vida del animal por encima de todo lo demás. «Señor, voy a rastrear su ubicación mediante esta llamada y enviar un equipo de emergencia inmediatamente», dijo ella con firmeza. «Esto incluirá a la doctora Carmen Ruiz, nuestra veterinaria especializada en felinos silvestres y guardabosques del parque. Debo advertirle que será arrestado cuando lleguen, pero en este momento mi prioridad es salvar a esa lince y sus cachorros. Necesito que permanezca en línea y me mantenga informada sobre su condición hasta que llegue el equipo». «Lo entiendo», respondió Diego, sintiendo una extraña mezcla de alivio y terror. «Haré lo que sea necesario». La mujer, que se identificó como Mónica, coordinadora de emergencias del centro, comenzó a hacerle preguntas detalladas sobre el estado de Luna. Diego describió lo mejor que pudo la respiración laboriosa de la lince, la sangre que había visto, la forma en que protegía su vientre. Mónica tomaba notas audibles y ocasionalmente le daba instrucciones simples sobre cómo observar signos vitales sin acercarse demasiado y arriesgar otro enfrentamiento con la familia de linces. «El equipo tardará aproximadamente 40 minutos en llegar a su ubicación», dijo Mónica después de varios minutos. «Mientras tanto, si tiene agua limpia, puede dejar un recipiente cerca de la lince, pero no intente tocarla o acercarse demasiado.
Los linces estresados pueden ser impredecibles y no queremos que resulte más herido ni que cause más estrés al animal. Diego siguió las instrucciones colocando un recipiente poco profundo con agua a unos 2 metros de donde Luna descansaba. Sombra observó el gesto con atención. Luego, para sorpresa de Diego, se acercó al recipiente, lo olfateó brevemente y miró hacia Luna. La hembra hizo un esfuerzo visible por levantarse y, tambaleándose, se acercó al agua. Bebió con avidez, el líquido claramente necesario después del trauma y el estrés. Diego sintió un pequeño destello de esperanza al verla capaz de moverse y beber por sí misma. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Diego permaneció sentado en el suelo del bosque, su teléfono en una mano, mientras mantenía la línea abierta con Mónica, actualizándola sobre cada pequeño cambio en el comportamiento de Luna. Los linces habían relajado notablemente su vigilancia sobre él, aunque aún mantenían una distancia cautelosa. Era como si entendieran que este humano, a pesar de haber sido su agresor, ahora estaba tratando de ayudar. La espera le dio a Diego tiempo para reflexionar sobre el camino que lo había llevado a este momento. Recordó su infancia en el pueblo, donde había aprendido a cazar con su padre, un hombre duro que veía a la naturaleza como algo que debía ser conquistado y controlado. Había crecido con la mentalidad de que los humanos estaban en la cima de la jerarquía, que los animales existían para servir a los propósitos humanos o para ser eliminados si interferían con esos propósitos. Nunca había cuestionado estas creencias, simplemente las había adoptado como verdades absolutas. Pero ahora, sentado en el suelo del bosque con una familia de linces a su alrededor, Diego veía cuán fundamentalmente equivocado había estado. Estos animales no eran inferiores ni carecían de inteligencia o emociones. Habían demostrado estrategia, comunicación compleja, amor familiar y, lo más sorprendente de todo, una forma de misericordia al no matarlo cuando claramente tenían el poder para hacerlo. Habían elegido no vengarse sino buscar ayuda para su miembro herido, incluso si esa ayuda tenía que venir de quien los había herido en primer lugar. El sonido distante de vehículos aproximándose finalmente rompió la quietud del bosque. Diego escuchó el ruido de motores esforzándose por los caminos de montaña, acercándose rápidamente. Los linces también lo oyeron, sus orejas girando hacia el sonido, sus cuerpos tensándose ante la llegada de más humanos. Sombra se posicionó protectoramente sobre Luna, su lenguaje corporal dejando claro que defendería a su compañera sin importar quién llegara. «Ya están aquí», informó Diego a Mónica por teléfono. «Puedo escuchar los vehículos». «Perfecto», respondió ella. «Señor Ramírez, el protocolo ahora es que permanezca exactamente donde está. No intente acercarse al equipo de rescate ni a los linces. Los guardabosques llegarán primero para asegurar el área y luego la doctora Ruiz se acercará a evaluar a la lince. Va a ser arrestado, pero quiero que sepa que su llamada y su cooperación serán tomadas en cuenta. Hizo lo correcto al pedir ayuda». 2 vehículos del servicio de parques emergieron de entre los árboles, sus neumáticos especializados manejando el terreno irregular con facilidad. Diego vio a 4 personas salir, 3 guardabosques uniformados y una mujer de mediana edad con una chaqueta que identificaba su rol como veterinaria del centro de rescate. La doctora Carmen Ruiz tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica y llevaba un maletín médico grande. Sus ojos, incluso a distancia, mostraban una intensidad que hablaba de años de experiencia tratando con fauna silvestre en crisis. Uno de los guardabosques, un hombre corpulento de unos 50 años con insignias que lo identificaban como el jefe de la unidad, se acercó primero a Diego con la mano descansando sobre la funda de su arma reglamentaria. Su expresión era dura,
la mandíbula apretada con una mezcla de ira profesional y disgusto personal. «¿Usted es Diego Ramírez?», preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta. Cuando Diego asintió, el guardabosques continuó con voz fría y oficial. «Queda arrestado por caza furtiva en área protegida, colocación de trampas ilegales y agresión a especie en peligro crítico de extinción. Tiene derecho a permanecer en silencio». Diego no resistió mientras el guardabosques le colocaba las esposas. «Mantuve mi promesa», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. «Llamé para pedir ayuda». El guardabosques, cuya placa lo identificaba como Capitán Javier Moreno, hizo una pausa breve, su expresión suavizándose apenas perceptiblemente. «Lo sé», dijo en voz más baja. «Mónica nos informó. Eso contará algo, pero no borra lo que hizo». Con Diego asegurado, el capitán Moreno lo guió hacia uno de los vehículos y lo dejó sentado en el asiento trasero con la puerta abierta, permitiéndole observar lo que sucedería a continuación. Mientras tanto, la doctora Ruiz había estado evaluando la situación desde la distancia, sus ojos expertos tomando nota de cada detalle. La familia de Linces se había reagrupado alrededor de Luna, claramente alarmados por la llegada de más humanos. Sombra había adoptado una postura defensiva, colocándose entre su compañera y los recién llegados, mientras que los 3 cachorros mayores flanqueaban los lados creando un perímetro protector. Era un despliegue impresionante de unidad familiar que incluso los profesionales experimentados raramente presenciaban. Carmen se acercó lentamente, sus movimientos deliberados y no amenazantes. Había pasado 20 años trabajando con felinos silvestres y sabía que la clave para tratar con animales estresados era la paciencia y el respeto por su espacio. Llevaba consigo una vara telescópica con un espejo en el extremo, una herramienta que le permitiría examinar a Luna desde una distancia segura, sin necesidad de acercarse demasiado inicialmente. «Hola, precioso», murmuró suavemente hacia Sombra, su voz tomando el tono calmado que había perfeccionado durante décadas. «Sé que estás asustado. Sé que quieres proteger a tu familia, pero necesito ayudar a tu compañera o ella y sus bebés morirán». Obviamente, Sombra no entendía las palabras, pero había algo en el tono de Carmen, en su lenguaje corporal calmado y respetuoso, que parecía comunicar sus intenciones pacíficas. El macho gruñó suavemente, una advertencia, pero no avanzó agresivamente. Carmen se detuvo a unos 5 metros de distancia y usó el espejo para examinar a Luna desde un ángulo que no requería acercarse más. Lo que vio la preocupó profundamente. La lince mostraba signos de hemorragia interna, abdomen distendido más de lo normal para un embarazo, respiración superficial y rápida, membranas mucosas pálidas visibles incluso desde esa distancia. «Necesito sedarla», llamó Carmen a sus colegas sin apartar los ojos de Luna. «Tiene hemorragia interna y posiblemente trauma uterino. Si no intervengo en los próximos 30 minutos, perderemos tanto a la madre como a los cachorros». Uno de los guardabosques, una mujer joven llamada Ana, se acercó con el rifle de dardos tranquilizantes. Carmen tomó el arma con manos expertas, calibrando cuidadosamente la dosis. Demasiado sedante podría matar a Luna en su estado debilitado, muy poco, y el estrés de la captura podría ser igualmente fatal. Desde el vehículo, Diego observaba con el corazón en la garganta. Había causado esto, todo esto. Si Luna moría, si sus cachorros nunca llegaban a nacer, sería por su crueldad sin sentido. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas mientras observaba a la doctora Ruiz prepararse para el disparo tranquilizante. «Por favor», susurró, aunque nadie podía escucharlo. «Por favor, que sobreviva. Por favor». Carmen respiró profundamente, centró su puntería y disparó.
El dardo voló silenciosamente a través del aire y se clavó en el músculo del cuarto trasero de Luna con precisión quirúrgica. La lince se estremeció ante el impacto, girándose para ver qué la había golpeado. Sombra rugió con furia, pero Carmen ya había bajado el rifle y retrocedido varios pasos, mostrando que no era una amenaza continua. Los siguientes minutos fueron críticos mientras el sedante hacía efecto. Luna intentó levantarse, pero sus piernas comenzaron a fallar. Sombra se movió a su lado, su cuerpo sosteniéndola mientras se desplomaba suavemente hacia el suelo. El momento en que Luna finalmente perdió la conciencia fue desgarrador. Sombra empujó su hocico contra el cuello de su compañera, emitiendo sonidos de angustia que ninguno de los humanos presentes olvidaría jamás. Eran vocalizaciones que transmitían dolor emocional puro, el llanto de un compañero viendo a su pareja en peligro mortal. Los tres cachorros se acercaron también, tocando a su madre con sus hocicos, claramente confundidos y aterrorizados por lo que estaba sucediendo. Carmen se acercó rápidamente ahora, consciente de que cada segundo contaba. Sombra la observó acercarse, su cuerpo temblando con la necesidad de proteger a Luna, pero también claramente exhausto emocionalmente. Cuando Carmen estuvo a solo 1 metro de distancia, Sombra dio un paso atrás, un movimiento que sorprendió a todos los presentes. Era como si el lince entendiera que esta humana era diferente, que estaba allí para ayudar y no para hacer daño. «Gracias», murmuró Carmen al macho, reconociendo el extraordinario acto de confianza que acababa de presenciar. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, Carmen comenzó su examen de emergencia. Sus manos palparon el abdomen de Luna, sintiendo la tensión anormal, la acumulación de fluido. Abrió los ojos de la lince para verificar las pupilas, revisó las encías para evaluar la circulación. Ana tenía un monitor portátil de signos vitales listo. Presión arterial bajando, llamó Carmen mientras colocaba el brazalete especial alrededor de la pata delantera de Luna. Frecuencia cardíaca 180 y subiendo. «Los cachorros están en peligro. Necesito trasladarla al centro inmediatamente», dijo Carmen, tomando la decisión que sabía era la única opción. «No puedo hacer una cirugía de emergencia aquí en el campo. Tiene ruptura esplénica y posible desprendimiento de placenta». Los guardabosques ya habían preparado una camilla especializada para transportar fauna grande. Con cuidado, entre Carmen y los 3 guardabosques, levantaron el cuerpo sedado de Luna y la colocaron sobre la camilla, asegurándola con correas suaves que no dañarían su pelaje ni causarían más trauma. Sombra y los cachorros siguieron al grupo mientras llevaban a Luna hacia los vehículos. Era un desfile extraordinario. Humanos cargando una lince en peligro crítico, seguidos por su familia salvaje que se negaba a abandonarla. Cuando llegaron al vehículo adaptado para transporte de fauna, Carmen tomó otra decisión que iba en contra del protocolo estándar, pero que su instinto le decía que era correcta. «Vamos a dejar que la familia lo siga», dijo firmemente cuando el capitán Moreno comenzó a protestar. «Estos linces han demostrado un nivel de comprensión y cooperación extraordinario. Separarlos ahora podría causar más estrés, tanto a la madre como al macho. El viaje de regreso al centro de rescate de fauna silvestre fue tenso y rápido. Carmen viajaba en la parte trasera del vehículo, adaptado junto a Luna, monitoreando constantemente sus signos vitales, mientras Ana conducía con la experiencia de alguien que había hecho este tipo de carreras de emergencia docenas de veces. Detrás de ellos, en el segundo vehículo, Diego permanecía esposado en el asiento trasero junto al capitán Moreno, su mirada fija en el vehículo que llevaba a Luna, y detrás de ambos vehículos, manteniendo una distancia constante de aproximadamente 50 metros, corría Sombra con sus 3 cachorros.
sus cuerpos moviéndose con la gracia fluida que solo los felinos silvestres poseen. Era una escena surrealista que habría sido imposible de imaginar horas antes. Los linces normalmente evitaban el contacto humano a toda costa, y la idea de que una familia completa siguiera voluntariamente vehículos humanos durante kilómetros habría sido descartada como fantasía por cualquier biólogo. Pero ahí estaban, sus formas ocasionalmente visibles a través del espejo retrovisor, incansables en su determinación de permanecer cerca de su matriarca herida. Sombra marcaba el ritmo, claramente exhausto pero negándose a rendirse, mientras que los 3 cachorros lo seguían fielmente, su juventud dándoles la energía para mantener la velocidad brutal. Presión arterial estabilizada momentáneamente, reportó Carmen a través del radio, su voz profesional ocultando apenas su preocupación, pero el pulso sigue siendo errático. Ana, necesito que llames adelante y les digas que preparen el quirófano inmediatamente. Esto va a ser una cirugía de emergencia en cuanto crucemos las puertas. Ana transmitió el mensaje mientras negociaba una curva cerrada con habilidad. Desde su posición en el otro vehículo, Diego podía escuchar fragmentos de las comunicaciones por radio a través del equipo del capitán Moreno, cada actualización médica golpeándolo como un puñetazo físico. El Centro de Rescate de Fauna Silvestre de los Pirineos apareció después de 40 minutos de conducción intensa. Era una instalación moderna con edificios diseñados específicamente para el tratamiento y rehabilitación de especies autóctonas en peligro. Cuando los vehículos entraron por la puerta principal, un equipo completo ya estaba esperando. 2 veterinarios más, 3 técnicos veterinarios y varios voluntarios listos para ayudar en cualquier capacidad necesaria. Lo que no esperaban era ver a 4 linces ibéricos salvajes entrando detrás de los vehículos, siguiendo a su líder herido hasta el corazón de territorio humano. Carmen salió del vehículo mientras su equipo sacaba la camilla con Luna. «Equipo, tenemos una situación única», gritó a sus colegas mientras corrían hacia el edificio quirúrgico. «La familia del paciente nos ha seguido hasta aquí. Necesito que alguien establezca un perímetro visual para los linces, donde puedan ver pero no interferir. Y alguien tráiganles agua y comida. Han corrido kilómetros». Su capacidad para mantener la compostura profesional, mientras gestionaba tanto la emergencia médica como la situación sin precedentes de los linces salvajes que lo seguían, era notable. Diego fue escoltado a una sala de espera adyacente a las oficinas administrativas, todavía esposado, pero con una vista parcial del patio exterior, donde Sombra y los cachorros habían finalmente detenido su persecución. El macho se había dejado caer cerca de una ventana del edificio quirúrgico, su cuerpo temblando por el esfuerzo extremo de la carrera de kilómetros. Los cachorros se apiñaron alrededor de él, pero todos mantenían sus ojos fijos en la ventana, como si pudieran ver a través de las paredes hasta donde estaba su madre. Voluntarios habían colocado recipientes grandes de agua y carne fresca a una distancia respetuosa, pero por ahora los linces los ignoraban completamente, toda su atención centrada en el edificio. Dentro del quirófano, Carmen y su equipo trabajaban con precisión coreografiada. Luna estaba intubada y conectada a múltiples monitores, su cuerpo pequeño pareciendo aún más frágil bajo las luces brillantes del quirófano. La primera incisión reveló exactamente lo que Carmen había temido: hemorragia interna significativa de una ruptura esplénica causada por el trauma contundente de la patada de Diego. «Aspiración aquí», ordenó Carmen mientras su asistente usaba el succionador quirúrgico para limpiar la sangre acumulada. «Necesito una visualización clara del útero». Lo que encontraron cuando finalmente pudieron examinar el útero de Luna fue simultáneamente devastador y esperanzador.
Había 2 cachorros, ambos aún vivos milagrosamente, pero uno de ellos mostraba signos de sufrimiento fetal. El saco amniótico se había parcialmente desprendido de la pared uterina, comprometiendo el flujo de oxígeno y nutrientes. «Tenemos que sacarlos ahora», dijo Carmen con determinación. «Si esperamos a que Luna se estabilice completamente, este cachorro no sobrevivirá. Es una cesárea de emergencia o perdemos al menos uno». La decisión fue tomada en segundos. El equipo se movió con rapidez pero cuidado, cada movimiento calculado para minimizar el trauma adicional. Carmen hizo la incisión uterina con manos que habían realizado cientos de procedimientos similares en gatos domésticos, pero nunca en un lince ibérico salvaje, una especie con tan pocos individuos que cada vida era literalmente invaluable para la supervivencia de la especie entera. El primer cachorro emergió, diminuto y cubierto de fluido amniótico, y fue inmediatamente pasado a un técnico que comenzó a estimularlo suavemente para que respirara. «Respira», pequeño, murmuró el técnico, mientras frotaba el cuerpo minúsculo con una toalla tibia. «Vamos, respira por nosotros». Durante segundos que parecieron eternos, el cachorro permaneció inmóvil, su pequeño pecho sin moverse. Entonces, con un espasmo súbito, el cachorro abrió su boca y emitió un grito débil pero inconfundible. El técnico sonrió con alivio. «Tenemos uno vivo y peleando», anunció. Carmen ya estaba extrayendo el segundo cachorro. En condiciones aún más precariosas, estaba más quieto que el primero, su color ligeramente azulado indicando deficiencia de oxígeno. «Necesita resucitación», dijo Carmen urgentemente mientras pasaba el cachorro a otro técnico. El equipo trabajó con eficiencia coordinada. Uno continuaba estimulando al primer cachorro, que ahora lloraba más vigorosamente, mientras otros 2 trabajaban en el segundo, usando oxígeno suplementario y masaje cardíaco delicado, con solo 2 dedos debido al tamaño minúsculo del paciente. Afuera, en el patio, Sombra de repente se puso de pie, sus orejas girando hacia el edificio. Había escuchado algo, algún sonido ultrasónico o frecuencia que los humanos no podían detectar, el llanto de su primer cachorro nacido. El macho comenzó a caminar de un lado a otro frente a la ventana, claramente agitado pero no agresivo, simplemente un padre desesperado, esperando noticias de su familia. Los 3 cachorros mayores también se habían levantado, sus pequeños cuerpos tensos con ansiedad que reflejaba la de su padre. Diego observaba todo desde su posición en la sala de espera, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Podía ver a Sombra paseando, podía imaginar lo que estaba sucediendo dentro del quirófano basándose en los fragmentos de conversación que llegaban a través de las puertas abiertas. «Por favor», Dios rogaba en voz baja, usando palabras que no había pronunciado desde su infancia. «Por favor, que sobrevivan todos. Por favor, dame esta oportunidad de hacer algo bien». Dentro del quirófano, el segundo cachorro finalmente respondió. Después de 30 segundos de resucitación que parecieron horas, su pequeño pecho se expandió con una inhalación profunda, seguida de un grito aún más débil que el de su hermano, pero igual de importante. «Tenemos 2», anunció el técnico, con voz llena de emoción apenas contenida. «Ambos cachorros están vivos, pero la batalla aún no había terminado». Carmen inmediatamente volvió su atención a Luna, cuya condición seguía siendo crítica. Los cachorros habían sido salvados, colocados en una incubadora especial donde podían ser monitoreados y mantenidos calientes, pero su madre todavía luchaba entre la vida y la muerte. «Ahora viene la parte difícil», dijo Carmen mientras comenzaba a reparar el vaso roto. «Necesito una concentración absoluta aquí». Sus manos se movieron con precisión milimétrica, suturando el tejido dañado,
mientras su equipo manejaba la aspiración y monitoreaba los signos vitales de Luna. Los monitores emitían pitidos constantes, cada fluctuación en el ritmo cardíaco o la presión arterial causando tensión momentánea en la sala. Carmen trabajó durante 2 horas seguidas, reparando no solo el vaso, sino también varios vasos sanguíneos pequeños que se habían roto por el trauma, limpiando cuidadosamente la cavidad abdominal de sangre acumulada y finalmente suturando las capas de músculo y piel con puntos tan precisos que apenas dejarían cicatriz. El nivel de cuidado que puso en cada aspecto del procedimiento iba más allá de lo profesional, era personal. Esta no era solo una lince más, era Luna, una madre que había demostrado un coraje extraordinario, cuya familia había mostrado una lealtad que había conmovido a todos los presentes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carmen dio el último punto y se apartó de la mesa. «Está estabilizada», anunció. Su voz ronca por la tensión. Necesitará cuidados intensivos durante las próximas 72 horas, pero si sobrevive esa ventana crítica, creo que se recuperará completamente. El equipo quirúrgico permitió que escapara un suspiro colectivo de alivio. Habían logrado lo imposible, salvar tanto a la madre como a sus cachorros recién nacidos después de un trauma que habría sido fatal en circunstancias menos favorables. Luna fue trasladada cuidadosamente a la unidad de cuidados intensivos, una sala especialmente diseñada para pacientes de fauna silvestre en estado crítico. Fue colocada en una cama térmica que mantendría su temperatura corporal estable mientras se recuperaba de la anestesia. Los monitores continuaban rastreando cada aspecto de su salud: frecuencia cardíaca, respiración, temperatura, niveles de oxígeno en sangre. Y en una incubadora adyacente, visible desde donde descansaba Luna, estaban sus 2 cachorros recién nacidos, diminutos milagros de aproximadamente 300 gramos cada uno, con sus ojos aún cerrados y sus cuerpos cubiertos de pelaje fino y moteado. Carmen se quitó el gorro y la mascarilla quirúrgica, revelando un rostro exhausto pero satisfecho. Se acercó a la ventana que daba al patio y vio a Sombra todavía allí, ahora descansando pero con los ojos fijos en el edificio. Los 3 cachorros mayores habían finalmente aceptado el agua y la comida, hambrientos después de su maratón, pero el macho seguía en ayuno, negándose a apartarse de su vigilia. Carmen sintió una oleada de respeto por este animal que había demostrado una devoción tan profunda por su familia. «Necesitamos encontrar una manera de comunicarle que Luna está bien», dijo Carmen a sus colegas. «Este macho ha corrido kilómetros, ha confiado en nosotros con su compañera, merece saber que ella sobrevivió. Pero ¿cómo comunicas información compleja a un animal salvaje?». La respuesta vino de un lugar inesperado. Uno de los voluntarios, un joven llamado Tomás que había estado ayudando con los cachorros recién nacidos, sugirió: «¿Y si grabamos los sonidos de los cachorros y los reproducimos afuera? Los linces se comunican vocalmente. Si escucha a sus crías, sabrá que están vivas». Era poco convencional, pero Carmen aprobó la idea inmediatamente. Tomás usó su teléfono para grabar los maullidos agudos de los cachorros recién nacidos. Luego llevó el dispositivo afuera y, desde una distancia segura, reprodujo la grabación. El efecto fue instantáneo y dramático. Las orejas de Sombra se irguieron completamente, su cabeza girando hacia la fuente del sonido. Se puso de pie de un salto, su cuerpo tenso con una mezcla de alegría y confusión. Escuchaba a sus cachorros, sabía que estaban vivos, pero no podía alcanzarlos. Los 3 cachorros mayores también respondieron, acercándose a su padre con curiosidad. Dentro, Diego había sido informado de que la cirugía había sido exitosa. El capitán Moreno, quien había permanecido con él durante toda la espera,
le había dado las noticias con voz neutral. Los cachorros nacieron vivos. La madre sobrevivió la cirugía. Tiene más suerte de la que merece, Ramírez. Diego había roto a llorar abiertamente al escuchar las palabras, su cuerpo sacudido por sollozos de alivio tan intensos que le dolían las costillas. Gracias a Dios, murmuraba una y otra vez. Gracias a Dios. Pero mientras Diego lloraba de alivio, el capitán Moreno lo observaba con una expresión compleja. Había visto muchos criminales en sus años de servicio. Había arrestado a docenas de cazadores furtivos y generalmente sentía solo desprecio por ellos. Pero había algo diferente en Diego Ramírez. El hombre había cometido un acto de crueldad imperdonable, sí, pero también había tomado la decisión de llamar para pedir ayuda sabiendo las consecuencias que enfrentaría. Había confesado todo sin intentar minimizar sus acciones, y ahora lloraba con un alivio genuino por la supervivencia de sus víctimas. Era desconcertante y, de alguna manera, esperanzador. Las siguientes horas pasaron con una lentitud agonizante para todos los involucrados. Luna gradualmente emergió de la anestesia, sus ojos dorados abriéndose con confusión mientras procesaba su nuevo entorno. Carmen estaba allí para observarla, lista para intervenir si la lince entraba en pánico o intentaba herirse con los movimientos. Pero Luna, débil por la cirugía y el trauma, simplemente levantó la cabeza levemente, escaneó la habitación hasta que sus ojos encontraron la incubadora con sus cachorros y luego se relajó visiblemente. Podía escucharlos, podía ver sus pequeñas formas moviéndose, y eso parecía ser suficiente por ahora. Los cachorros necesitarían alimentación cada 2 horas, una tarea que normalmente haría su madre, pero que Luna no podría manejar durante varios días mientras se recuperaba. El equipo del centro había preparado una fórmula especial diseñada para cachorros de felinos silvestres, lo más cercano posible a la leche materna de lince. Tomás, quien había demostrado tener una habilidad especial con los animales jóvenes, fue asignado como el cuidador principal. Con paciencia infinita, alimentó a los 2 cachorros con biberones minúsculos, cada sesión tomando 30 minutos o más, para asegurar que ambos recibieran nutrición adecuada. Afuera, Sombra había finalmente comenzado a comer, aunque seguía mirando frecuentemente hacia el edificio. Los 3 cachorros mayores habían encontrado un lugar cómodo cerca de su padre y dormitaban, exhaustos por los eventos del día. El personal del centro había improvisado un refugio temporal para la familia de linces, un área cercada pero abierta, donde podían estar cómodos mientras esperaban. Era una situación sin precedentes, mantener linces salvajes en las instalaciones del centro no como pacientes sino como familia visitante, pero nadie cuestionaba la decisión de Carmen de permitirlo. A medida que caía la noche sobre el centro de rescate, una extraña paz se asentó sobre el lugar. Luna descansaba en recuperación, sus signos vitales estables. Sus cachorros recién nacidos dormían en la incubadora, sus pequeños vientres llenos después de su primera alimentación. Sombra y los cachorros mayores descansaban en su refugio temporal, vigilantes pero tranquilos. Y en la oficina administrativa, Diego permanecía sentado, ahora sin esposas, mientras esperaba el transporte a la comisaría local, donde sería procesado formalmente. Los días siguientes trajeron una rutina que nadie habría podido predecir. Luna se recuperaba lentamente pero constantemente, su cuerpo demostrando la increíble resiliencia que caracterizaba a su especie. Al tercer día post-cirugía, Carmen tomó la decisión de intentar algo que nuevamente iba contra todos los protocolos establecidos: reunir a Luna con sus cachorros recién nacidos mientras aún estaba en cuidados intensivos. Era arriesgado. Luna todavía estaba débil,
y había posibilidad de que rechazara a los cachorros debido al trauma y el ambiente extraño. Pero Carmen confiaba en su instinto tanto profesional como personal. La reunión fue supervisada cuidadosamente por todo el equipo. Los cachorros, ahora con 4 días de vida y alimentados exitosamente con fórmula, fueron colocados suavemente junto a Luna mientras ella descansaba. Durante un momento que pareció eterno, la lince madre simplemente los miró, su expresión imposible de leer para los observadores humanos. Entonces, con un movimiento que hizo que varios de los técnicos contuvieran el aliento, Luna extendió su lengua y comenzó a lamer a sus cachorros con la ternura instintiva de una madre reunida con sus bebés. Los pequeños respondieron inmediatamente, buscando su calor y, por primera vez desde su nacimiento traumático, comenzaron a amamantarse de su verdadera madre. Carmen tuvo que limpiarse las lágrimas mientras observaba la escena. En 20 años de trabajo con fauna silvestre, había presenciado muchos momentos conmovedores, pero este superaba a todos. Esta familia había sobrevivido contra probabilidades imposibles y ahora, contra toda lógica y protocolo, se estaban reuniendo en el corazón de una instalación humana. «Es un milagro», murmuró a Tomás, quien estaba grabando el momento para los registros del centro. Un verdadero milagro. Mientras tanto, la noticia de lo que había sucedido se había extendido por el pueblo de Torla y las comunidades circundantes. Los medios locales habían captado la historia. Cazador furtivo ataca a lince preñada. Familia de linces lo rodea. El hombre llama para pedir ayuda arriesgando su libertad. Cirugía de emergencia salva a madre y cachorros. Era el tipo de narrativa que capturaba la imaginación pública. Una historia sobre redención, naturaleza y la complejidad de las relaciones entre humanos y animales salvajes. Los periódicos la publicaron en primera plana. Las estaciones de televisión enviaron equipos de noticias al centro, y las redes sociales explotaron con debates sobre castigo, perdón y conservación. Diego, ahora oficialmente bajo arresto y enfrentando múltiples cargos graves, se encontró en el centro de una tormenta mediática que no esperaba ni quería. Desde su celda en la comisaría local, le habían permitido acceso limitado a noticias y había visto algunos de los reportajes. Algunos lo pintaban como un monstruo irredimible, otros como un hombre que había cometido un terrible error, pero había intentado enmendarlo. La verdad, como Diego estaba descubriendo dolorosamente, era mucho más compleja que cualquiera de esas narrativas simplificadas. Su abogado, un defensor público de mediana edad llamado Alberto Sanz, le había explicado la gravedad de su situación durante su primera consulta. Está enfrentando hasta 5 años de prisión por los cargos de caza furtiva y trampas ilegales, había dicho Alberto con franqueza. El cargo de agresión a especie protegida podría añadir otros 3 años, pero hay factores atenuantes. Su llamada inmediata para solicitar ayuda, su confesión completa y el hecho de que la lince y sus cachorros sobrevivieron. El fiscal está considerando un acuerdo. Diego había escuchado todo esto con un sentimiento de irrealidad. Hacía solo una semana, su mayor preocupación había sido evitar que los guardabosques descubrieran sus trampas ilegales. Ahora enfrentaba años de prisión y había despertado algo en sí mismo que no sabía que existía. Una conciencia genuina, un sentido de responsabilidad hacia el mundo natural que había pasado décadas abusando. «No me importa el castigo», había dicho finalmente a Alberto. «Me lo merezco. Solo quiero saber que Luna y sus cachorros van a estar bien». Alberto había mirado a su cliente con sorpresa apenas disimulada. En sus años defendiendo criminales ambientales, raramente escuchaba este tipo de sentimiento genuino. «Voy a hablar con el fiscal sobre la posibilidad de que visite el centro antes de la sentencia», había dicho Alberto pensativamente.
Podría ser beneficioso para su caso que el juez vea que su arrepentimiento es genuino. Y creo que ver a la familia de Linces recuperándose podría darle algo de paz. La doctora Carmen Ruiz había recibido la solicitud con sentimientos encontrados. Por un lado, Diego Ramírez había cometido un acto de crueldad imperdonable contra uno de sus pacientes. Por otro lado, había visto genuino remordimiento en ese hombre cuando lo arrestaron, y su decisión de llamar para pedir ayuda había salvado indudablemente las vidas de Luna y sus cachorros. Después de consultar con su equipo y con el capitán Moreno, Carmen había accedido a permitir una visita supervisada con condiciones estrictas. Diego estaría esposado en todo momento, mantendría una distancia mínima de 10 metros de cualquier recinto de animales y la visita terminaría inmediatamente si causaba cualquier estrés visible a los linces. La visita fue programada para el 10º día después del incidente. Diego llegó en un vehículo policial, flanqueado por el capitán Moreno y otro guardabosques. Había perdido peso durante su tiempo en custodia, su rostro demacrado y con ojeras profundas bajo sus ojos. Cuando entró al centro, sus manos esposadas temblaban ligeramente. No de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar completamente. Anticipación, culpa, esperanza, todo mezclado en un nudo en su pecho. Carmen lo guió personalmente al área de observación que daba a la unidad de recuperación, donde Luna ahora descansaba con sus cachorros. La lince se había recuperado notablemente en los últimos días, capaz de moverse con más facilidad, aunque todavía evitaba movimientos bruscos que pudieran tensionar sus suturas internas. Los cachorros habían crecido visiblemente, sus cuerpos llenándose con cada alimentación exitosa, sus ojos comenzando a abrirse y revelar iris azules que eventualmente se tornarían del dorado característico de los linces adultos. Diego se detuvo frente a la ventana de observación, incapaz de hablar mientras observaba la escena ante él. Luna estaba acostada de lado, permitiendo que sus 2 cachorros amamantaran, su cola moviéndose ocasionalmente en lo que solo podía describirse como contentamiento. Los pequeños, completamente ajenos al drama que había rodeado su entrada al mundo, simplemente existían en el momento presente, calientes, alimentados, seguros junto a su madre. Era una imagen de tal paz y perfección natural que cortó directamente al corazón de Diego. «Están bien», susurró finalmente su voz quebrada. «Sobrevivieron». Carmen, parada junto a él, asintió. «Sobrevivieron porque usted hizo la llamada correcta cuando más importaba», dijo con voz neutral. «Eso no borra lo que hizo, señor Ramírez, pero sí cuenta para algo. Los cachorros son un macho y una hembra. Si continúan desarrollándose bien, serán liberados con su madre en aproximadamente 6 meses, añadiendo 2 individuos invaluables a una población en peligro crítico». Diego observó en silencio durante varios minutos más antes de que Carmen lo guiara a otra área del centro. «Hay alguien más que creo que debería ver», dijo ella, su tono sugiriendo que esto era importante. Lo condujo al patio exterior donde Sombra y los 3 cachorros mayores habían establecido su residencia temporal. El macho había permanecido cerca del centro durante todos estos días, negándose a abandonar el área donde su compañera se recuperaba. El personal había continuado proporcionándole comida y agua, y gradualmente Sombra había aceptado esta extraña situación donde humanos cuidaban de su familia. Cuando Diego apareció en la ventana de observación del patio, Sombra levantó la cabeza inmediatamente. Sus ojos dorados se fijaron en el humano que había causado tanto dolor a su familia, y por un momento, la tensión en el aire era palpable. Diego contuvo la respiración, esperando ver odio o agresión en esos ojos, pero lo que vio en cambio fue algo más complejo, algo que parecía ser evaluación y quizás, imposiblemente,
una forma de comprensión. Sombra lo observó durante un largo momento, luego deliberadamente giró su cabeza y se acostó nuevamente, un gesto que parecía decir: te veo, sé quién eres, pero has hecho tu parte para arreglar lo que rompiste. El juicio de Diego Ramírez se llevó a cabo 6 semanas después del incidente. La sala del tribunal estaba llena hasta el límite, con reporteros, activistas ambientales, residentes locales curiosos y personal del Centro de Rescate de Fauna Silvestre. La doctora Carmen Ruiz testificó sobre el alcance de las lesiones de Luna y sobre cómo la llamada inmediata de Diego había sido crucial para salvar tanto a la madre como a los cachorros. El capitán Moreno testificó sobre las trampas ilegales encontradas en el área y el largo historial de Diego, violando leyes de conservación, pero también mencionó su cooperación completa y su genuino remordimiento. El momento más impactante del juicio llegó cuando el fiscal proyectó un video grabado por Tomás que mostraba a Luna con sus cachorros recién nacidos, seguido de imágenes de archivo de linces ibéricos y estadísticas sobre su estado de conservación crítico. Solo quedan aproximadamente 400 linces ibéricos en estado salvaje, dijo el fiscal con voz firme. Cada individuo es precioso. El acusado puso en peligro no solo una vida, sino 3, en un momento en que esta especie lucha por sobrevivir contra la extinción. La sala quedó en silencio absoluto. Cuando fue el turno de Diego de hablar antes de la sentencia, se puso de pie con dificultad, su cuerpo mostrando el peso emocional de las últimas semanas. Su abogado le había aconsejado mantener su declaración breve y contrita, pero Diego había escrito algo más largo, algo que necesitaba decir sin importar cómo afectara su sentencia. Con voz temblorosa comenzó a leer. Durante 42 años viví con la creencia de que la naturaleza existía para servirme, que los animales eran inferiores y que las leyes de conservación eran obstáculos innecesarios. El día que pateé a Luna no fue un momento de debilidad o un error impulsivo. Fue el resultado de décadas de arrogancia y desprecio por la vida que no entendía ni respetaba. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Pero ese mismo día, esa familia de linces me enseñó algo que ningún humano había podido enseñarme. Me mostraron que el amor familiar, la lealtad y el coraje no son exclusivos de los humanos. Me mostraron que merecía consecuencias por mis acciones, pero también me dieron la oportunidad de hacer algo correcto. No pido perdón porque no lo merezco. Pido solo la oportunidad de usar el resto de mi vida para reparar, aunque sea una fracción del daño que he causado durante décadas. El juez, una mujer de 60 años con reputación de ser dura pero justa, escuchó todo en silencio. Después de un receso para deliberar, regresó con su veredicto. Señor Ramírez, comenzó, sus ojos fijos en Diego. Usted ha cometido crímenes graves contra especies protegidas y contra el patrimonio natural de esta nación. Normalmente, los cargos que enfrenta resultarían en una sentencia de prisión de 6 a 8 años. Sin embargo, las circunstancias de este caso son extraordinarias. Su decisión de llamar para solicitar ayuda, sabiendo las consecuencias que enfrentaría, salvó 3 vidas invaluables. Su remordimiento parece genuino y profundo. Por lo tanto, sentenció el juez. Lo condenó a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si demuestra buen comportamiento. Adicionalmente, realizará 500 horas de servicio comunitario trabajando con programas de conservación de fauna silvestre bajo supervisión del Centro de Rescate de Fauna Silvestre de los Pirineos. Su licencia de caza queda revocada permanentemente y tiene prohibido poseer armas de fuego por el resto de su vida. Todas las multas y costos legales deberán ser pagados en su totalidad.
Diego aceptó la sentencia con un simple asentimiento, sintiendo no alivio, sino una determinación renovada de usar esta segunda oportunidad sabiamente. 18 meses después, Diego fue liberado bajo libertad condicional por buen comportamiento ejemplar. Durante su tiempo en prisión, había leído vorazmente sobre conservación de fauna silvestre. Había completado varios cursos por correspondencia sobre biología y ecología y había mantenido correspondencia regular con Carmen Ruiz sobre el progreso de Luna y sus cachorros. Ahora, parado frente a las puertas del centro de rescate como hombre libre, Diego sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Carmen lo esperaba en la entrada principal. «Bienvenido de vuelta», Diego dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Diego había comenzado a cumplir sus horas de servicio comunitario, trabajando inicialmente en tareas básicas de mantenimiento del centro, limpiando recintos y preparando alimentos para los animales. Pero Carmen había visto algo en él durante esos meses, una dedicación y una humildad genuinas que sugerían potencial para algo más. Gradualmente le había dado responsabilidades mayores, permitiéndole asistir en rescates de fauna menor y eventualmente participar en programas educativos donde compartía su historia con grupos escolares y comunitarios. La transformación de Diego no pasó desapercibida en el pueblo de Torla. Algunos residentes nunca lo perdonarían, viéndolo siempre como el hombre que había atacado a una lince preñada. Pero otros, inspirados por su genuino cambio y su incansable trabajo en conservación, comenzaron a verlo como prueba de que la redención era posible. Diego no buscaba ni esperaba perdón, simplemente trabajaba cada día para ser digno de la segunda oportunidad que se le había dado. 2 años después de su liberación, Diego recibió una invitación especial de Carmen. Luna y sus cachorros, ahora adultos jóvenes y completamente independientes, serían liberados de vuelta en el territorio donde habían sido rescatados. La lince hembra se había recuperado completamente, sin efectos duraderos de su trauma más allá de una pequeña cicatriz que solo era visible si sabías dónde buscar. Sus cachorros, el macho llamado Sol y la hembra llamada Estrella por los técnicos del centro, habían crecido fuertes y saludables, listos para establecer sus propios territorios y eventualmente formar sus propias familias. El día de la liberación amaneció claro y frío. Un pequeño grupo se reunió en el sitio. Carmen y su equipo, varios guardabosques incluyendo al capitán Moreno, representantes de organizaciones de conservación y Diego. Las jaulas de transporte fueron abiertas simultáneamente. Luna emergió primero, sus movimientos cautelosos mientras evaluaba su entorno. Luego vinieron Sol y Estrella, sus cuerpos jóvenes vibrantes con energía apenas contenida. Y finalmente, desde una jaula separada salió Sombra con los 3 cachorros de la camada anterior, ahora también adultos, que habían sido capturados y revisados médicamente antes de esta liberación coordinada. Por un momento, toda la familia de linces se reunió en el claro, sus cuerpos moteados magníficos bajo la luz del sol matutino. Luna miró directamente hacia donde estaba el grupo de humanos y Diego habría jurado que sus ojos se encontraron con los suyos por un instante breve, pero significativo. Entonces, como si hubiera una señal invisible, la familia completa se giró y desapareció en el bosque, moviéndose con la gracia silenciosa que había perfeccionado durante miles de años de evolución. En cuestión de segundos, era como si nunca hubieran estado allí. Solo las huellas en el suelo demostraban que la reunión había sido real y no un sueño. Diego se quedó mirando el bosque mucho después de que los demás comenzaran a empacar el equipo. Carmen se acercó y se paró junto a él en silencio compartido. «Ella va a estar bien», dijo Carmen finalmente. «Todos ellos lo estarán».
Y tú también, Diego. Has recorrido un largo camino. Diego asintió, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que pasaría el resto de su vida trabajando en conservación, intentando proteger criaturas como Luna. No era expiación, nunca podría ser eso, pero era propósito, era significado, era finalmente una vida vivida en armonía con el mundo natural en lugar de en guerra contra él. Y mientras el último destello de pelaje moteado desaparecía entre los árboles, Diego susurró hacia el bosque: «Gracias por la segunda oportunidad. No la desperdiciaré».